Cuando estamos preparando el material para entrar en una vía ferrata, no solamente tenemos que alondrar el elemento de amarre a nuestro ventral del arnés, sino que también hemos de ser muy cuidadosos a la hora de poner el mosquetón en la parte que es de reposo, en la cinta que está para el reposo durante nuestra progresión. Este mosquetón viene con un elemento que llamamos string, que hace que el mosquetón no se gire. Por otra parte, hay que estar convenientemente pasado por dentro, porque es un fallo conocido que el mosquetón se pase por dentro del string, pero no coja la cinta de reposo, la cinta azul en este caso. Es súper importante que seamos conscientes a la hora de pasar el mosquetón de seguridad o de reposo de nuestro elemento de amarre. Todos los disipadores no llevan este elemento, que es un elemento de seguridad, donde podremos colocar nuestro mosquetón para podernos asegurar al peldaño, pero este es uno de los típicos errores que cometemos cuando hacemos vía ferrata y utilizamos este sistema, y es introducir el mosquetón en el agujero, pero sin pasarlo por la cinta de seguridad, ¿vale? Tenemos que asegurarnos de que cuando pasemos el mosquetón lo pasamos también por la cinta. Siguiendo con el elemento de amarre, el escorpio, en este caso tenemos que ser súper conscientes que el mosquetón de reposo jamás va atado a nuestro arnés. Durante nuestra progresión, si no lo vamos a usar, va a ir colgando, mientras que los dos otros mosquetones están trabajando en la línea de vida, que son el cable. ¿Por qué no lo podemos atar? Porque en el caso de caída no funciona la disipadora, entonces anula completamente el objetivo de este elemento. El mosquetón de seguridad está diseñado para trabajar en su eje mayor, este eje longitudinal, con el gatillo cerrado y el casquillo bloqueado. Hemos de evitar cualquier otra postura del mosquetón. Si trabaja así o diagonalmente, nuestro mosquetón no va a estar utilizándose correctamente, por lo tal no le podemos pedir una total seguridad. Ahora el mosquetón está trabajando en el eje correcto. Así no lo está. Además estamos provocando fuerzas que pueden hacer que parta el mosquetón. Y también debemos de evitar que trabaje en diagonal. A la hora de progresar, nos resultará mucho más efectiva la manera de meter el brazo por debajo de los disipadores y a medida que vamos andando, ir arrastrándolos con el brazo para que no se nos queden detrás. Esto es lo que nunca debemos de hacer. Dos personas en el mismo tramo, no. Cuando estamos desarrollando nuestra actividad, es muy común que nos ocurra esto entre las cintas disipadoras. Entonces, como que es muy incómodo funcionar con ellas así, procuraremos desenrollarlas un poquito, ¿vale? Esto nos ha ocurrido porque he metido el mosquetón por dentro. Entonces quedo atrapada. Siempre hay que pasarlo por fuera y hacia arriba. Esta no es la mejor manera de descansar, ¿vale? Para esto tenemos el mosquetón de reposo incluido en el disipador o bien nuestro elemento de amarre
que podemos utilizar y regular a la distancia que necesitemos. Estos son ejemplos de material obsoleto, un mosquetón que se ha roto, que ya no reúne las condiciones necesarias para poder ser utilizado en seguridad, ¿vale? En este caso ya no gira la rosca de seguridad. Estos inventos caseros que podemos hacer en casa con cintas que aunque veamos que son elásticas no disipan lo suficiente, o hay gente que inventa con cintas una forma de estar sujeto pero que son cuerdas que no disipan a la hora de una caída. Son inventos con los que podemos hacernos mucho daño en caso de una caída y lo podemos lamentar.